Hoy, Ismael llevó a su novia a casa para presentarla a sus padres. Era una chica llamada Alba, de un pueblo de Extremadura, de complexión menuda. Parecía tímida y de pocas palabras. Ismael la presentó como una compañera de su misma empresa. Ambos trabajaban como operarios en una fábrica de calzado en la comarca. La pareja había comprado flores y unos pasteles para la ocasión. Y también un detalle para los abuelos. Pilar, la madre de Ismael, examinó a Alba de arriba a abajo y pensó para sus adentros: esta chica tiene toda la pinta de ser una curranta. Seguro que es hacendosa. Después de la primera comida de presentación con la familia, Alba, ágilmente, ayudó a Ismael a recoger y limpiar todo, dejándolo impecable. Cuando le preguntaron por su vida, respondió con educación que en su casa eran 2 hermanas. Su hermana mayor ya estaba casada. Su padre estaba delicado de salud y no podía hacer trabajos pesados. Actualmente, solo su madre trabajaba en el campo. Cuando la pareja se fue, Pilar comentó con bastante satisfacción sobre su futura nuera. No sé qué tal será, pero parece una chica sensata. En su primer día ya ha demostrado que sabe apañárselas en la cocina y en la casa. Al tener que vivir lejos de su pueblo para trabajar, Alba había aprendido a cuidarse sola desde muy joven. Hacía la compra y cocinaba para sí misma. De su sueldo mensual, solo se quedaba lo justo para comer y pagar el alquiler de su habitación. El resto se lo enviaba íntegramente a su madre. En la siguiente visita de Alba, la pareja compró comida, y se pasaron la tarde cocinando juntos. El resultado fue que todos elogiaron los platos, sencillos pero deliciosos. Después de un viaje que hicieron juntos a Extremadura, Ismael pidió permiso a sus padres para empezar a organizar la boda. Pilar se alegró mucho y declaró que ella misma se encargaría de la pedida de mano para su hijo Ismael. La familia de Arturo y Pilar alquiló un monovolumen de 7 plazas para prepararse para el viaje a Extremadura a pedir la mano de Alba para Ismael. Ese día, además del matrimonio y su hijo, les acompañaron 4 familiares. Pilar estaba exultante. Le había caído bien Alba desde el primer momento, así que se sentía tan animada que ni siquiera se mareó en el coche. El viaje fue largo. El vehículo tardó más de 3 horas en llegar a su destino. Al bajar, todavía tuvieron que caminar unos 300 metros para llegar a la casa de Alba. En cuanto se abrió la puerta del coche, la primera imagen que impactó a Pilar fue un paisaje de campos y un vasto río. El camino estaba flanqueado por una densa vegetación y árboles enmarañados. Tras recorrer un tramo de camino de tierra lleno de baches, giraron por un sendero estrecho. Una casa baja y pequeña se acurrucaba junto a unos matorrales frondosos. El ánimo de Pilar se desplomó de repente. Se sintió aún más decepcionada al ver la apariencia de las 2 personas que salieron a recibir a la comitiva del novio. Un hombre con la piel de un tono pálido y verdoso, con la espalda completamente encorvada, caminaba junto a una mujer delgada y de aspecto sufrido. Eran los padres de Alba. Junto a ellos, 2 tíos, familiares por parte de padre y madre, invitaban amablemente a los visitantes a sentarse. Pilar recorrió la estancia con la mirada. La casa era estrecha, con un techo bajo de tejas viejas. Junto a un pequeño altar había un juego de mesa y sillas de plástico. A ambos lados de la habitación, 2 camas de madera descolorida por el tiempo. Absorta en sus pensamientos, se sobresaltó cuando una voz la invitó a beber agua. Asintió en voz baja y permaneció en silencio. En casa, durante los días previos, había preparado un montón de frases para conversar con la familia de la novia. Pero, por alguna razón, en ese momento no recordaba nada. Dejó que el portavoz de la familia hablara, que dijera lo que quisiera. La familia de la novia respondió. Los padres de Alba tenían 2 hijas. La hermana de Alba se había casado y tenía un hijo hacía más de 15 años. El padre, por desgracia, sufría una enfermedad de los huesos. Debido a las dificultades económicas y a la falta de conocimiento, solo se había tratado en casa con remedios naturales. Cuando la enfermedad se agravó y fue al hospital, ya era demasiado tarde. Desde entonces, la madre se había encargado de todo, grande y pequeño. Ahora la situación había mejorado un poco, porque Alba trabajaba y tenía un sueldo mensual. Les informamos, señores, que aunque la chica es menuda, tiene un carácter muy bueno. Todo el dinero que gana se lo da a su madre. Ni siquiera tiene una motocicleta todavía. Para ir a trabajar, vive de alquiler cerca de la fábrica. Y cada vez que viaja, coge el autobús. Llegado a este punto, Pilar ya no quería escuchar más. Esperó a que la conversación se calmara y anunció: con su permiso, nos retiramos. Aunque la familia de la novia insistió amablemente en que la familia política se quedara a comer, las 2 familias se despidieron con apretones de manos.
Pilar tocó ligeramente la mano de cada uno y se adelantó rápidamente. De camino, toda la comitiva paró en un restaurante de carretera para comer antes de volver a casa. Pilar tenía la cara tan seria como una piedra, y no dijo una palabra. Cuando Ismael le preguntó, dijo que estaba mareada por el viaje. Y, efectivamente, se mareó de verdad. Se recostó en el asiento trasero, y las dos primas que iban a su lado se turnaron para sujetarle una bolsa. Qué curioso. A la ida estaba tan fresca y a la vuelta se ha puesto así, hecha un trapo. No entiendo por qué. Al llegar a casa, Pilar, sin decir palabra, se fue directa a la cama. Una vez pasado el mareo, se quedó despierta como un búho, con los ojos como platos, incapaz de dormir. Estaba muy triste. Decepcionada con su nueva nuera, su hijo Ismael no sería un plato de oro. Pero desde luego que Alba era un cubierto oxidado. No cabía duda. ¿Cómo era posible que se hubiera enamorado de una chica con una familia en una situación tan deprimente? Ya eran pobres de por sí. Y encima tenían que mantener a un padre tullido en casa. En resumen, estaba asqueada. No quería que Ismael se casara con Alba. A la mañana siguiente, Pilar se levantó temprano. Esperó a que Ismael se levantara para ir a trabajar y lo llamó para decirle: «Hijo, piénsalo bien. Porque yo no lo veo claro. Con una familia así, si te casas con ella, vas a arrastrar su miseria. En los tiempos que corren, una chica que trabaja y no tiene ni para una moto, y luego, cuando os caséis, cada céntimo que ganéis será para mantener a sus padres, eso sería la ruina. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión». Sin dar tiempo a Ismael a reaccionar, continuó: «Por aquí cerca no faltan chicas decentes, ¿y tienes que irte a buscar esposa al fin del mundo? Su casa no es mucho mejor que una choza. Sus padres parecen mendigos venidos a más. Y cada vez que haya algún evento familiar, el viaje tan largo, el gasto en todo, olvídalo. Considera que he tirado más de 200 euros en el alquiler del coche». Al oír a su madre, Ismael frunció el ceño. Siempre había sido un chico de pocas palabras en casa, así que solo acertó a decir: «Mamá, ¿en qué cosas te pones a pensar?» «Bueno, me voy a trabajar». Dicho esto, sacó la moto y salió zumbando por la puerta, dejando a Pilar hirviendo de rabia en su silla. «Pues allá tú. Haz lo que te dé la gana», le gritó mientras se alejaba. Arturo, que lo había oído todo, dijo en voz baja: «No deberías imponer las cosas de esa manera. Ya son mayores. Cuando sean marido y mujer, sabrán lo que tienen que hacer». Pilar le replicó: «¿Has visto a sus padres y esa pocilga en la que viven? ¿Quieres que Ismael se deslome para mantener a esa familia?» Arturo solo suspiró y salió de la casa, dejando a su mujer refunfuñando sola. Estos tres, padre e hijos, son del mismo paño. Más tontos no pueden ser. Incapaz de disuadir a su hijo, Pilar se volvió irritable y no podía ni comer ni dormir. Lo insultaba, pero lo que más le fastidiaba era que él ni siquiera le contestaba. La casa de la chica estaba demasiado lejos. Si quisiera cantarle las 40 a la cara, no podría. Se desahogaba gritando y regañando a su marido y a su hijo sin motivo alguno. Pero el hombre propone y Dios dispone. Alba se quedó embarazada. Ismael, feliz, fue a dar la noticia a sus padres. Sonrió y dijo: «Papá, mamá, pronto vais a ser abuelos». Pilar se quedó de piedra. El bocado de comida que tenía en la boca de repente le supo amargo. Arturo, en cambio, sonrió y le dijo a su hijo: «Pues enhorabuena, hombre». Pilar le espetó a su marido: «Qué vergüenza. Una chica embarazada sin estar casada. Y tú lo celebras como si fuera una gran hazaña. ¿Qué van a decir los vecinos?» «Hay que ser tonto, pero no tanto». Arturo, molesto, le contestó: «¿Pero quién piensa así hoy en día? ¿Por qué te pones de esa manera? ¿O es que prefieres que se quede sin descendencia, como le pasó a la familia de tu primo Javier?» Pilar, quedándose sin argumentos, tiró los cubiertos, se levantó y se encerró en su habitación. Finalmente, Ismael eligió un día para llevar a Alba a hacerse las fotos de la boda y a registrar el matrimonio en el juzgado. Ese día, para la comida, Pilar dejó que la pareja comprara y cocinara todo por su cuenta. Estuvo callada, sin la alegría ni la conversación de las veces anteriores. Desde que se sentó a la mesa, su rostro estaba frío como el hielo. Habló lentamente: «Como el viaje es largo, el día de la boda que venga poca gente. Y alquilado un coche pequeño. Y lo mismo con las fotos. En casa no hay sitio para colgar cuadros.
¿Para qué gastar dinero en ampliar una foto enorme? Ismael dijo. Mamá, esas cosas déjanoslas a nosotros. En ese momento, como si no pudiera contenerse más, ella estalló. Ah, ¿sí? ¿Creéis que podéis con todo? Si no os aviso, haréis lo que os dé la gana, y luego me dejaréis un montón de deudas. ¿Quién las va a pagar? Ya tengo bastante con mantener esta casa, que lo sepáis. Se levantó y se fue a su habitación. Alba bajó la cabeza, tratando de abrir bien los ojos para contener las lágrimas. Arturo, al ver la situación, les instó. Venga, comed. El carácter de vuestra madre siempre ha sido así. Pero luego se le pasa. Alba asintió en voz baja. Pero ¿cómo iba a poder tragar bocado? La suegra había tirado los cubiertos y se había levantado. Siendo ella la nuera recién llegada, ¿cómo iba a atreverse a seguir comiendo? Así que nadie más tuvo ganas de comer. Arturo, negando con la cabeza, les dijo que recogieran la mesa y que él hablaría con su madre más tarde. Sentada junto a la pila de platos, Alba, sintiéndose humillada, rompió a llorar en silencio. Ismael se quedó un momento pensativo, y luego le dijo, venga, recoge rápido y descansa. Mi madre es muy directa, pero no tiene mala intención. Alba sabía que su suegra, al ver la pobreza de su familia y la enfermedad de su padre, se había llevado una gran decepción. Ya se había preparado mentalmente para que algo así pudiera ocurrir, pero en ese momento sentía un dolor inmenso. Antes de decidir unirse, Alba le había contado a Ismael toda la situación de su familia, y su amor sincero los había llevado a estar juntos, pero no sabía si podrían superar este gran obstáculo para vivir felices. De repente, la empresa de Ismael y Alba tuvo un pedido urgente. El pago por las horas extras era el triple de lo normal. Para conseguir dinero para la boda, Alba se apuntó a trabajar en ese pedido. Al verla, Ismael también se apuntó para trabajar con su futura esposa. Pero Ismael y Alba tuvieron que quedarse a vivir en el polígono industrial para poder hacer horas extras hasta las 10 de la noche y asegurar que el trabajo se entregara a tiempo. Alquilaron una habitación justo al lado de la fábrica para pasar unos meses, lo que también les facilitaba los desplazamientos y la vida diaria. Hacía casi 2 meses que Ismael no iba a casa. Pilar no paraba de decir, ya verás. Todo lo que gane, la tal Alba se lo quitará. Con una familia así, sería raro que no encontrara la manera de sacarle el dinero a Ismael. Qué tonto. No sabe defender lo suyo. Cuando vuelva por aquí, se va a enterar. Arturo, molesto, le decía, está trabajando para ahorrar para su boda. Y tú solo ves fantasmas. Tú no sabes nada. Así que, cada vez que lo llamaba por teléfono, Pilar le insistía, cuando cobres, ingresa el dinero en la cuenta de tu prima Rosa para que ella lo saque y me lo dé. Ismael le explicó que, al vivir de alquiler, gastaban más, y que además, no les pagarían todo hasta que terminara el pedido. Solo me queda un poco, te lo enviaré después. Pilar, con las manos en las jarras y la cara roja de ira, exclamó. Lo sabía. Seguro que la otra ya se lo ha sonsacado todo. Nunca antes se había atrevido a contradecirme. Si empezamos así, mal vamos. Al final, dejará que su mujer le suba a la chepa. Pilar, dando vueltas por la casa, se ponía cada vez más furiosa. No le importaba si sus hijos estaban cansados de trabajar, ni cómo dormían o descansaban. Fuera desplumado por esa nuera que aún no era oficialmente su esposa. Sin embargo, la barriga de Alba crecía, y las continuas horas extras debilitaron mucho su salud. Ismael pidió permiso a ambas familias para llevarse a Alba a vivir a su casa. Ya estamos casados por lo civil. Esperaremos a que su salud se estabilice para celebrar la fiesta. Así que Ismael y Alba recogieron sus cosas del apartamento alquilado y se mudaron definitivamente a casa de los padres de él. Como trabajaban en turnos diferentes, juntaron su dinero y compraron una moto de segunda mano para que Alba pudiera ir a trabajar. Pilar, furiosa, se quejó a su marido. ¿Lo ves? Nunca me equivoco. Ya le ha comprado una moto a esa. Verás cómo al final hasta venderá las vigas de la casa para dárselo a su familia. Aunque cansado, Arturo ya estaba acostumbrado al tono de su mujer, así que ni se molestó en responder. Pensó que lo mejor era mantenerse en silencio para tener la fiesta en paz. Cada uno en la familia tenía sus quehaceres. Los días que trabajaba en el turno de día, en cuanto llegaba a casa por la noche, Alba se metía corriendo en la cocina para ver si el arroz estaba puesto. Luego barría el patio y ordenaba todo. Cuando toda la familia estaba en casa, se apresuraba a poner la mesa. Después de comer, ella sola recogía y fregaba los platos y las ollas antes de ir a ducharse. Antes, cuando vivía de alquiler,
Después de un turno de noche, Alba se acostaba y dormía de un tirón. Se levantaba cuando le apetecía, cocinaba y descansaba un poco antes de volver a su turno. Ahora, en casa de su suegra, no se atrevía a echarse a dormir. Ismael le recordaba: duerme un poco, que esta noche tienes que trabajar. Alba, por respeto a su suegra, se sentía incómoda, pero el sueño la vencía y se metía en la cama. Estaba medio dormida cuando oyó a Pilar gritar a las gallinas y al perro con estruendo: inútiles. Había plantado unas verduras y me las habéis destrozado todas. Vaya manera de malgastar el pienso en una panda de buenos para nada. Un instante después, el sonido de un palo golpeando la valla, el ladrido de los perros y el cacareo de las gallinas sembraron el caos en el jardín. El estrépito de ollas y sartenes en el patio le impidió conciliar el sueño. Alba se levantó de la cama. Sentía la cabeza pesada por el sueño después de un turno de noche. Le daba vueltas todo un poco. Al salir al patio, vio a Pilar con una azada en la mano en el huerto, hablando con la vecina de al lado. La voz de su suegra era agria como el vinagre. El huerto está hecho un desastre, todo lleno de malas hierbas, y yo tan ocupada. No doy abasto. Y eso que una no se atreve ni a tumbarse un rato. Así te das cuenta de lo bien que viven los jóvenes de ahora. Trabajar para ellos es como ir de paseo. Ni la lluvia los moja, ni el sol los quema. No como nosotras en nuestros tiempos, que nos metíamos en el barro hasta las rodillas. Al volver a casa, se tumban a dormir sin preocuparse de nada más. Alba, en silencio, fue al huerto y se sentó a arrancar malas hierbas. Mientras trabajaba, el sueño la invadía. Cerca del mediodía, se lavó rápidamente los pies y las manos, y fue a la cocina a preparar la comida. Después del almuerzo, Alba limpió toda la casa, de arriba abajo, y luego se encerró en su habitación. No se olvidó de poner la alarma en el móvil para saber a qué hora despertarse para ir a trabajar. Estaba tan cansada que durmió profundamente. De un tirón. Hasta que sonó la alarma. Se despertó de un sobresalto, pero todavía tenía sueño y volvió a tumbarse. De repente, abrió los ojos de par en par al oír a Pilar gritar a los gatos en el patio: no hacéis más que comer y dormir todo el día, inútiles. Y ahora que vuestra ama va a cocinar, a molestar. Si no cocino, ¿de dónde vais a sacar para llenaros la andorga? Dios mío, pensó Alba, y salió corriendo de la habitación. Pilar la miró con cara de pocos amigos. Alba balbuceó: es que tenía mucho sueño y... Pilar resopló y se dio la vuelta. Alba se apresuró a bajar a la cocina, puso a cocer unas verduras, las escurrió en un plato, removió el guiso de carne, y luego fue a su habitación a prepararse para ir a trabajar. Aún no era la hora de la cena. Alba no se atrevió a servirse comida antes que los demás. Cogió la moto y se despidió de su suegra. Me voy a trabajar, mamá. Pilar ni siquiera se dignó a responder. Estaba demasiado ocupada dándole una patada al gato que pasaba tranquilamente por allí. Cerca de la fábrica, Alba se detuvo en un bar y se compró un bocadillo para comer algo rápido. A mitad de turno, sintió que el estómago se le revolvía de hambre. Estaba agotada. Solo deseaba que el tiempo pasara rápido para poder volver a casa. A la hora de salir, sin embargo, Alba sintió pavor de volver a su nuevo hogar. Caminó lentamente hacia el aparcamiento. Unas compañeras le dijeron: chica, estás hecha un fideo. Dile a Ismael que te alimente bien, que con el parto a la vuelta de la esquina, como no tengas fuerzas, la vas a pasar mal. Alba estaba demasiado cansada para decir nada, solo forzó una sonrisa. Sacó la moto del aparcamiento y fue a un bar a pedir un plato de sopa. Tenía un hambre atroz, pero la boca le sabía amarga. Apenas probó unos fideos y ya sintió náuseas. Se quedó mirando el plato de sopa casi intacto, y sintió lástima. Si estuviera en mi antiguo piso, sin duda me lo llevaría. Tirarlo le dolía. Pero llevárselo a casa. ¿Qué le diría a su suegra? Finalmente, Alba se levantó y se fue con el estómago vacío, dejando atrás el plato de sopa intacto. Así, día tras día, Alba seguía yendo a trabajar por turnos. Y al volver a casa, siempre vivía con el temor de que su suegra la emprendiera a gritos con todo lo que se moviera. Adelgazó y se puso pálida. Ismael, al ver a su mujer así, le preguntó preocupado: si no te encuentras bien, tienes que decírmelo. Estás delgadísima. ¿Qué te parece si este domingo te llevo al médico? Alba se sentía agotada. Los párpados le pesaban y apenas podía levantarlos. A veces, sentía que no tenía fuerzas ni para mover las piernas. Ismael le dijo que si estaba tan cansada, pidiera unos días de baja, pero Alba no quiso. Pensó que, incluso en casa,
No podría descansar en paz con su suegra. Prefiero ir a trabajar. Al menos me despejo un poco. Pero no llegó a tiempo para la visita al médico del domingo. Alba se desmayó en su puesto de trabajo. Sus compañeros de sección la llevaron rápidamente a la enfermería de la empresa. Tras un examen preliminar, le diagnosticaron una bajada de tensión y taquicardia. Avisaron a Ismael para que fuera a ver a su mujer. La enfermera recomendó llevar a Alba al hospital para un chequeo, ya que su estado era muy delicado. Los resultados de la ecografía mostraron que Alba estaba embarazada de 6 meses, pero la madre sufría de agotamiento y anemia, y necesitaba descanso y una buena alimentación. Al ver a Alba, tan delgada y con el rostro pálido, a Ismael se le llenaron los ojos de lágrimas de pena por su mujer. ¿Por qué si estabas tan cansada seguiste trabajando? ¿Y por qué no me dijiste nada? Alba rompió a llorar. Con el informe médico de Alba, la empresa le concedió una semana de baja. Ismael dejó la moto de Alba en la empresa y llevó a su mujer a casa con una bolsa de medicamentos. Nada más llegar al patio, Ismael detuvo la moto y ayudó a Alba a entrar en su habitación. Poco después, salió a hablar con sus padres sobre el estado de su mujer. Pilar soltó un y le dijo a su hijo: «Parece que tu mujer es la única en el mundo que se queda embarazada. Cuando estaba embarazada de ti, yo cargaba con sacos de arroz y estiércol. Y cuando llegó el momento de dar a luz, toda la cosecha la recogí yo sola. ¿Quién si no? Cuanto más se tumba una, más difícil es el parto. Hay que levantarse y hacer cosas para que el cuerpo se mantenga fuerte». Ismael, con mucha calma, le dijo: «Mamá, los tiempos de ahora son muy diferentes a los tuyos. La situación es delicada. Alba ya tuvo una amenaza de aborto antes. Así que tenemos que tener mucho más cuidado». Pilar se enfadó. «No me vengas con que el huevo quiere saber más que la gallina. Que yo te parí a ti, hijo». Ismael le dio instrucciones a Alba. «Ahora me voy a trabajar. En casa, ten mucho cuidado, ¿vale? Y recuerda lo que te dijo el médico». Pilar, en ese momento, se dio cuenta de que no veía la moto de Alba en casa. Le preguntó a Ismael: «¿Y la moto de tu mujer? ¿No la veo? ¿O es que la habéis vendido? Por cierto, este mes la empresa se ha retrasado con el sueldo, porque todavía no me habéis dado el dinero para la comida». Ismael respondió: «La moto la hemos dejado en la empresa. Ya he cobrado, pero entre ayer y hoy hemos estado en el hospital y no he podido sacar dinero». Por la noche, Ismael le dio dinero a su madre. «Esto es para la comida, la luz, el agua y un poco más para que compréis lo que os apetezca». Pilar cogió el fajo de billetes que su hijo le daba. Lo dejó sobre la mesa y dijo: «¿Así que el sueldo de un mes de los dos es solo esto?» «No, todavía nos queda, pero coge lo suficiente para los gastos. El mes que viene te daré más. Esto lo guardo por si hay que comprar medicinas o para que mi mujer se alimente mejor. Últimamente está muy pálida». Pilar frunció el ceño pensando: ¿desde cuándo valora más a su mujer que a la que le dio la vida? ¿Alguna vez me ha dicho que me alimente mejor? De un manotazo, barrió el dinero de la mesa hacia Ismael. «Cógelo y aliméntala bien». «Yo no lo necesito». Ismael se quedó de piedra, sin saber qué decir. Pensó: ¿por qué mi madre no intenta entendernos en este momento? La vida de su nieto está en peligro. Necesita el cuidado de todos. Y también dinero. Ella también es mujer. ¿Por qué no tiene ni una pizca de empatía por Alba? Al pensar esto, a Ismael se le enrojecieron los ojos. Abrió la cartera, sacó más dinero y se lo dio a Pilar. El médico le había dicho a Alba que debía descansar, evitar los movimientos bruscos y el ejercicio físico, tomar la medicación con regularidad y comer de forma equilibrada. Pero después de un primer día de reposo absoluto en la cama, en el que solo se levantaba para comer, a la mañana siguiente, cuando todos se habían ido a trabajar, Pilar volvió a las andadas, quejándose a diestro y siniestro. «No doy abasto con el trabajo. Y encima tengo que servirle la comida 3 veces al día y lavarle la ropa. Y además, tiene que ser comida equilibrada. Con el poco dinero que hay, y quiere comer bien, pues que vaya al huerto a buscarla». Alba apretó los labios con fuerza al escuchar las palabras de su suegra, afiladas como cuchillos. Si la casa de su madre estuviera cerca, sin duda pediría permiso para irse con sus padres unos días. En aquel lugar, aunque fuera una choza destartalada, siempre recibía el amor incondicional de su familia. Aunque no durmiera en un colchón cómodo ni comiera manjares, estaba segura de que podría acurrucarse en los cálidos brazos de su madre y disfrutar de la aromática y caliente sopa de fideos que le preparaba cada vez que se ponía enferma. De repente, Alba susurró mamá y rompió a llorar.
No sé cómo será el matrimonio para otras, pero para mí es una fuente de tristeza. Se secó las lágrimas, se levantó. Cogió la escoba para barrer la casa y bajó a la cocina a preparar las verduras para la comida. Caminaba despacio, con cautela, como si temiera que se le cayera algo. Pilar, al verla, la fulminó con la mirada y le espetó. Déjalo. Ya lo hago yo. No sea que tu marido se entere y diga que soy una bruja. Alba asintió en voz baja, pero siguió haciendo sus tareas con sigilo. Pilar se fue a casa de la vecina a pasar el rato y no volvió hasta la hora de comer. Después de comer, cuando Alba iba a recoger los platos, Arturo la detuvo. Hija, déjalo, ya lo hace tu madre. Vete a descansar. Pilar, con los carrillos hinchados, lo miró con los ojos desorbitados. ¿Desde cuándo me mandas tú a fregar los platos de la nuera? Cuando estaba embarazada de tu hijo. Ni comida tenía para llevarme a la boca. Con la barriga a punto de estallar, tenía que meterme en el barro a plantar y cosechar. ¿Acaso lo viste tú entonces? Se levantó de un salto y se fue adentro. Alba apiló los platos en la bandeja, dispuesta a llevárselos, pero Arturo insistió en que se fuera a su habitación. Vete a descansar, hija, déjalo para tu padre. A Alba se le volvieron a saltar las lágrimas, sin saber qué decir. Recogió con cuidado la mesa, barrió el suelo y se fue a descansar un rato. Poco después, se levantó y bajó a la cocina a buscar algo que hacer. Luego, guardó la ropa seca y empezó a preparar la cena. Por la noche, cuando toda la familia estaba reunida, Pilar dijo: el dinero para los gastos de este mes no es suficiente. Antes, para el almuerzo éramos solo 2, pero ahora con una persona más, los gastos se han disparado. Ismael, con la cabeza gacha, respondió: mamá, mi mujer y yo te daremos más. Arturo le dijo a su mujer: ahora están pasando por un mal momento. Todos los meses te dan dinero. No es que no lo hagan. ¿Tú qué sabrás? Si no eres tú el que va al mercado. Arturo, al oír a su mujer, se desanimó y no supo qué más decir. ¿En qué momento su mujer se había vuelto tan obsesionada con el dinero? A diario, Alba tendía la ropa, cocinaba y limpiaba. En 2 días volvería a trabajar, pero hoy, por alguna razón, se sentía un poco rara, se sentía cansada. Terminaré de tender esta colada y me iré a la cama, pensó. Mientras sostenía el cesto de la ropa, sintió un dolor en el bajo vientre. Lo soltó de golpe y fue a llamar a su suegra. Pero Pilar no estaba en casa. El dolor se intensificaba. Alba, presa del pánico, llamó a Ismael. Vuelve enseguida. Me duele mucho la barriga. La fábrica estaba a 20 kilómetros de casa, así que Ismael tardó más de 20 minutos en llegar. En ese momento, Pilar regresaba de casa de la vecina. Al ver la colada sin tender y la cocina fría, se enfadó. Estaba a punto de empezar a gritar a las gallinas cuando vio a Ismael salir corriendo de la casa. Mamá, a mi mujer le duele la barriga. Venga, rápido, acompáñanos al hospital. Pilar, ya de mal humor por no ver la comida preparada, le espetó. ¿Y por qué hay que ir al hospital? Será un retortijón por el calor. Que beba un poco de infusión de hierbas y se le pasará. Vosotros, los jóvenes de ahora, a la mínima, con el dinero en la mano, al hospital. Justo en ese momento llegó el taxi. Ismael sacó a Alba en brazos al coche y dijo a toda prisa: mamá, coge la bolsa que está en la puerta y tráela al coche, por favor. Y sin poder decir más, le dijo al taxista que los llevara al hospital comarcal. Pilar entró en la habitación de la pareja, murmurando para sí: para los ricos, un corte en el dedo es como para un pobre una evisceración. Y estos ni siquiera son ricos. De repente, se sobresaltó al ver los pantalones de Alba manchados de sangre en el suelo. Chasqueó la lengua. No será nada. Es normal que las embarazadas sangren un poco de vez en cuando. No pasa nada. Cerró la puerta de la habitación y salió. En el hospital, el dolor de Alba se hizo insoportable. Su rostro se volvió pálido. Los médicos la trasladaron de urgencia a la sala de emergencias. A pesar de todos los esfuerzos, las cosas no salieron como se esperaba. El embarazo no pudo salvarse. Alba dio a luz prematuramente. Pero el bebé era demasiado pequeño y falleció justo al nacer. En medio de un dolor desgarrador, Alba permaneció lo suficientemente consciente como para sentir cómo esa pequeña vida la abandonaba. Intentó ver al pequeño ser que se había formado en sus manos, sostenido por el médico, antes de desmayarse por el agotamiento y la pérdida de sangre. Ismael, angustiado, caminaba de un lado a otro por el pasillo. Más de 1 hora después, alguien salió de la sala. Ismael se acercó corriendo y preguntó:
Doctor, ¿cómo está mi mujer? Ella está estable, pero no pudimos salvar al bebé. Estaba demasiado débil, y no se guardó el reposo necesario. Ismael quiso entrar corriendo, pero no se lo permitieron. Sintió un nudo en el estómago, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Alba fue trasladada a una habitación de planta. Durante todo el día, Ismael no se separó de su mujer, excepto para bajar a la cafetería, a comprarle un caldo. Alba lloraba en silencio, con profundas ojeras y la piel pálida y cetrina, pero no se atrevió a contarle a su marido lo que había sucedido en casa. Alba lamentaba su destino como nuera. El dolor de perder a un hijo, para una madre, la sumía aún más en la miseria. Ismael le daba el caldo a su mujer cucharada a cucharada. Con el corazón roto, pero con voz suave, la animaba. Come un poco para recuperar fuerzas. Ya tendremos otros hijos sanos. Si este no ha podido quedarse con nosotros, es cosa del destino. Cariño. Alba asintió débilmente. Quizás por el agotamiento, se quedó dormida. Ismael con delicadeza le echó por encima una manta fina y salió al pasillo. Fue entonces cuando se acordó de que tenía que llamar a casa. Pilar no contestó al teléfono. Llamó a su padre y le contó que Alba estaba en el hospital. Arturo fue a toda prisa a casa a hablar con su mujer. Ella estaba en la cocina y dijo con indiferencia: tantas medicinas que toma, por eso le ha pasado. Antiguamente yo trillaba el grano, molía el arroz, y cargaba con sacos de cosecha sin parar, y no me pasaba nada. Aunque ya sabía que la actitud de su mujer sería esa, Arturo se sintió descorazonado. ¿Cómo puede haber gente sin el más mínimo sentimiento maternal? Si hasta un extraño al oírlo sentiría lástima. Después de una semana en el hospital, Alba recibió el alta. Mientras su marido estaba en el trabajo, se levantó para lavar su ropa y, por supuesto, toda la que se había acumulado desde que ingresó. Aunque todavía estaba débil, con la pérdida del bebé, ya no tenía nada que cuidar. Descansó 3 días más y luego volvió a trabajar. La salud de Alba fue mejorando poco a poco. Todo volvió a la normalidad. Ismael y Alba empezaron a hablar de nuevo de celebrar la boda. Pilar dijo: total, ya vivís juntos. Lo mejor es que la familia de la novia venga aquí para la celebración. Sin ceremonias de pedida ni cortejos nupciales. Es un gasto inútil y un cansancio. Una hija se casa solo una vez. Pero llegada a esta situación, Alba tuvo que aceptar todas las condiciones. La pareja pidió permiso para ir a Extremadura a hablar del asunto. Esa noche, Alba no pudo dormir. Hacía medio año que no visitaba la casa de su madre. A la mañana siguiente, la pareja se levantó a las 3 de la madrugada y se fue en moto a casa de los suegros. Como su hija había llamado para avisar, la madre de Alba no fue a trabajar ese día. Al llegar, Alba abrazó a sus padres y rompió a llorar. La madre de Alba ya tenía 2 gallinas encerradas en una jaula en un rincón del patio. La pareja se afanó cocinando en la cocina. La madre recibió a 2 tíos, de parte de padre y madre, para hablar del asunto. La familia de Alba acordó alquilar un coche de 4 plazas. La madre, la hermana mayor de Alba y otras 2 personas irían a casa de Ismael para la celebración de la boda. Ismael le dio dinero a la madre de Alba, diciendo que era para pagar el coche y que el resto lo usara para las medicinas de su padre. La pobre madre, con lágrimas en los ojos, se conmovió por la bondad de su yerno. Somos tan pobres que nuestros hijos también sufren por ello. Se negó rotundamente a coger el dinero de Ismael. Pero la pareja insistió. Cógelo, mamá. Llevamos meses sin venir a casa. Al atardecer, los 2 se despidieron de sus padres para poder llegar a tiempo al trabajo. Alba, sentada detrás en la moto, se giró y vio a su madre mirándolos hasta que se perdieron de vista. Se le nublaron los ojos. Una hija que se casa lejos, vuelve a ver a sus padres por un instante y se va de nuevo, dejando atrás a su padre y a su madre con una nostalgia dolorosa en el corazón. Llegó el día feliz de Ismael y Alba. Ella no alquiló un vestido de novia, sino que se puso un sencillo vestido rojo y un poco de pintalabios para que sus labios no parecieran tan pálidos. Solo invitó a algunos compañeros de su sección. Ismael, por su parte, invitó a algunos jóvenes amigos del pueblo. Pilar le dijo a su marido: no estoy de humor para grandes fiestas, pero a todos los que hemos ido a sus bodas, ahora hay que invitarlos para que nos devuelvan el favor. Ella también se puso un vestido elegante, se maquilló y se plantó en la puerta para recibir a los invitados. Mientras la novia solo llevaba un poco de carmín, ella se había levantado temprano para ir a la peluquería a que la peinaran y maquillaran. Sonrió de oreja a oreja al ver a unos parientes lejanos, elegantemente vestidos y cargados de oro, entrar. Les estrechó la mano efusivamente y los acompañó a sus asientos. Sin embargo, cuando llegó el coche de la familia de la novia,
la madre de Alba, con una blusa oscura, pantalones negros rectos y unas sandalias de plástico nuevas, el pelo recogido en un moño bajo y una expresión de cansancio, probablemente por el mareo del viaje, acompañada de su hija mayor y 2 tíos, todos vestidos de forma sencilla pero pulcra y ordenada. La sonrisa de Pilar, que estaba charlando animadamente con los demás invitados, se borró de su rostro. Torció el gesto, saludó con un monosílabo y se volvió hacia otras mesas. Al ver llegar a su familia, Alba se apresuró a salir a recibirlos. Ismael también se acercó a saludar, y fue a buscar a sus padres para que atendieran a los invitados de la novia. Consciente de que a su suegra no le agradaba la situación, Alba no sabía qué hacer. Entonces, Arturo y otro pariente del novio invitaron a la familia de la novia a entrar en la casa. Después del banquete, cuando los invitados se fueron, la pareja también se escabulló a casa de los suegros. Alba acompañó a los 4 miembros de la familia de la novia a su habitación para que descansaran. La pareja se cambió de ropa y se puso a limpiar. Poco después, la madre y la hermana de Alba salieron a dar una vuelta. Al ver a la pareja en medio del caos del banquete, como un campo de batalla, se arremangaron y se pusieron a ayudar. Ismael se apresuró a decir: «Mamá, hermana, id a descansar a mi habitación», pero no hubo forma de detenerlas. Los 4 trabajaron sin descanso durante todo el mediodía hasta que terminaron. Poco después de la 1 de la tarde, la comitiva de la novia pidió permiso para marcharse. Mientras las 2 familias conversaban, en lo que se suponía era el intercambio de palabras para entregar a la novia y recibir al yerno, Pilar tomó la palabra. «Señores, pueden estar tranquilos. Lo que es de su hija seguirá siendo suyo. Nosotros no tocaremos nada. Ni su marido le tocará un céntimo». De repente, se hizo un silencio absoluto. Nadie dijo una palabra. La portavoz de la familia de la novia se levantó para despedirse. Alba, con la cabeza gacha, ayudó a su madre a levantarse. «Mamá, vámonos». Arturo, junto con la pareja, acompañó a los invitados al coche. En ese momento, Alba no pudo contenerse más. Abrazó con fuerza a su madre y a su hermana y rompió a llorar. «Mamá, cuidaos mucho tú y papá. El mes que viene volveré». El coche arrancó, pero Alba se quedó mirando hasta que desapareció, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. En el coche, la tía que hacía de portavoz dijo: «Por lo que parece, la suegra de Alba nos desprecia por ser pobres. El padre parece más comprensivo. Seguro que la cosa va a ser difícil. En fin, casar a una hija es como una apuesta. Si sale mal, hay que aguantar». La madre de Alba sentía un dolor inmenso por su hija. Desde que la pareja fue a visitarlos, había notado la tristeza en el rostro de su hija, su delgadez, su palidez y sus ojeras, y ya se había imaginado parte de la historia, pero su familia era tan pobre que, aunque quisiera, no podía ayudarla. Suspiró y dijo: «La barca sigue al timón. La mujer sigue al marido. No queda más que aceptarlo, tía. Es el destino». Se secó las lágrimas en silencio. A pesar de su pobreza la había criado. Aunque no fuera ni la mitad de lo que eran las hijas de otros, seguía siendo su hija, buena y trabajadora, que desde muy joven había aprendido a valerse por sí misma. Antes, siempre estaba trabajando fuera, casi nunca en casa. Pero, ¿por qué en ese momento sentía como si su hija se le hubiera escapado de las manos de verdad? Solo deseaba que su hija luchara por tener una vida mejor. En cuanto a ellos, con un poco de verdura y caldo para pasar el día, les bastaba. Cuando el coche desapareció por completo, la pareja regresó para continuar con la limpieza. En ese momento, Pilar salió de la casa, se plantó en medio de la puerta y llamó: «Vosotros 2. Venid aquí, que os tengo que decir una cosa». Se sentó en una silla, bebió un sorbo de agua y dijo: «Vuestra parte son 5 mesas. ¿Dónde está el dinero de los regalos? Dádmelo para pagar la comida». Alba se quedó helada. Antes de que pudiera decir nada, Ismael intervino: «Lo hemos guardado, mamá. Podemos dártelo por la noche. Ahora estamos hasta arriba de trabajo ahí fuera». Pilar alzó la voz: «La gente vendrá a cobrar ahora mismo. ¿A qué viene eso de esperar a la noche? ¿O es que queréis dejarlo para que se olvide? ¿De dónde saco yo el dinero para pagar vuestras mesas, 5 mesas ya son 500 o 600 euros. Y eso sin contar el alquiler de la carpa y los altavoces». Ismael llevó a Alba a la habitación, y sacaron todo el dinero de los regalos para contarlo. Como sus amigos eran todos trabajadores, desde hacía tiempo habían acordado hacerse regalos sencillos para que fuera más fácil corresponder. «Coge 500 euros y dáselos a mi madre.
Los cientos que quedan, los guardamos para la gasolina y por si surge algo. Pilar cogió los 500 euros y se los tiró a Ismael. ¿Y qué pasa con la mesa de la familia de la novia, los dulces y las bebidas? ¿Eso no lo contáis? Ismael, todavía con educación, dijo. Mamá, antes de la boda ya te dimos 2000 euros. Ahora mismo no tenemos más. Un banquete en un pueblo, con platos sencillos, no suele costar más de 100 euros por mesa para que esté bien surtido. Los familiares e invitados vienen, comen, dan su regalo en dinero, y luego la familia utiliza ese dinero para pagar los gastos. Normalmente, las pérdidas son de solo unos cientos de euros. Pero Pilar quería quedarse con todo el dinero que le habían regalado a la pareja. Gritó y armó un escándalo. Arturo, que había estado bebiendo con los invitados, salió tambaleándose. ¿Quieres callarte de una vez? Los familiares todavía no han digerido la comida. Y ya estás montando un escándalo en casa. Pilar siseó. Si fuera por ti nos pisotearían. Les he dicho que me den el dinero para pagar la comida. Y mira, me dan la mitad. ¿El resto se lo guardan para dárselo a otros? ¿Quién ha preparado el banquete para que ellos inviten a sus amigos? Al oír esto, Alba no pudo más. Entró en silencio en la habitación. Cogió todo el dinero que quedaba y se lo dio a Pilar. Tengo que quedarme con unos euros para la gasolina para ir a trabajar. Aquí tienes 300 euros más, mamá. El mes que viene te devolveremos el dinero que te pedimos prestado para la boda. El mes que viene está muy lejos. Ahora mismo, si veo dinero, lo cojo. Si no, esa Alba seguro que se las apaña para enviárselo a escondidas a sus padres. Después de la boda, la pareja volvió a su monótona rutina de trabajo. Alba ya se había acostumbrado a la letanía de insultos de su suegra, así que los días que trabajaba en el turno de noche, dormía durante el día. Por la tarde se levantaba, cocinaba. Se servía un plato de comida para ella sola, y se iba a trabajar. Pilar se enfurecía. Pero no podía hacer nada. El tiempo pasó. Un día, Alba se dio cuenta de que tenía un retraso. Habló con su marido y fue al médico. Cuando supo que estaba embarazada de nuevo, llevó el informe de la ecografía a la empresa y pidió que la cambiaran permanentemente al turno de día. Aprendiendo de la experiencia anterior, Alba fue a hablar con sus suegros. Arturo se alegró mucho y les recordó que tuvieran más cuidado que la vez anterior. Pilar se mantuvo indiferente, como si nada. Alba aprendió a cuidarse. Iba a sus revisiones periódicas y compraba hierro y calcio según la receta médica. A los 6 meses de embarazo, sintió un ligero dolor de vientre. Llamó para pedir el día libre e ir a una revisión. Mientras iba por la calle, le pareció ver la figura de su suegro, Arturo, hablando y pasando el brazo por los hombros de una mujer en la terraza de un bar. Alba se detuvo en seco, pero luego bajó la cabeza y pasó de largo con la moto. El médico le dijo que el feto estaba perfectamente, pero que en esa etapa la madre necesitaba comer bien y descansar adecuadamente. Como ya había tenido un parto prematuro, Alba era muy cuidadosa. De camino a casa, no dejaba de pensar en el gesto de su suegro. No puede ser. Es un hombre al que siempre he respetado. Siempre ha sido un devoto de su familia y sus hijos. Cada vez que mi suegra me habla con dureza, él interviene para razonar con ella. Pilar, por su parte, no se preocupaba por lo que sucedía a su alrededor. Lo más importante para ella era el dinero. El resto del tiempo lo dedicaba a fiscalizar a su nuera. Aunque Alba se esforzaba, su suegra nunca la había considerado parte de la familia. ¿Será porque mis padres son demasiado pobres y por eso me desprecia y humilla?, pensaba Alba. Se prometió a sí misma mantener su deber como hija y proteger al bebé que estaba por nacer. Al llegar a casa y ver la cara de enfado de su suegra, Alba sintió más pena que miedo por ella. La saludó en voz baja. Mamá, he ido al médico. Pero no es nada. Solo necesito descansar adecuadamente. Pilar salió al jardín sin dignarse a responder. Alba, con la bolsa de los informes médicos, entró en su habitación. Todo transcurrió en calma. El día feliz llegó para Ismael y Alba. Nació una niña, hermosa como una muñeca. La abuela materna, por vivir lejos, no pudo venir. La abuela paterna pasó una noche en el hospital con cara de pocos amigos, quejándose de que se encontraba mal. Así que Ismael tuvo que pedir 3 días de permiso para cuidar de su mujer y su hija. Como fue un parto natural, a los 3 días Alba y la niña recibieron el alta. Al día siguiente, Ismael se fue a trabajar. Alba se las arregló sola con el bebé. Pilar solo se encargaba de cocinar y dejar la comida hecha. Cuando la niña dormía, Alba bajaba a la cocina a por su plato. Llamó por teléfono para dar la noticia a sus padres de que había tenido una niña. Se alegraron mucho. Su madre le dijo que intentaría organizarse para ir a visitarlos unos días. Alba, entre la alegría y la preocupación,
Esperaba con ansia el día de ver a su madre. Ese día, la madre de Alba llegó con una cesta de mimbre en una mano, con un capón vivo dentro, y una pequeña bolsa en la otra. Al llegar, vio el patio lleno de granos secándose al sol. Así que rodeó por un lado y dejó con cuidado la cesta del gallo en un rincón antes de entrar en la casa. Era mediodía y hacía calor, así que Pilar descansaba en su habitación. La consuegra entró en silencio en la habitación de su hija y su nieta. Alba, contentísima, exclamó en voz baja: «Mamá». La madre dejó la bolsa en el suelo, junto a la pared, y se inclinó para mirar a la pequeña Luna. Con su mano delgada y huesuda, la deslizó con delicadeza por la espalda de la nieta y la cogió en brazos para contemplarla. «Mira qué cara, es igualita a su padre, a Ismael». Alba le sirvió agua a su madre y le preguntó: «¿Y papá? ¿Cómo está? ¿Habéis estado bien?». Antes de que pudiera responder, se oyó un grito desde el patio. «Pero bueno, ¿de dónde ha salido este gallo que me está esparciendo todo el grano? Ahora mismo te mato». La abuela, sobresaltada, salió corriendo. Justo en ese momento, Pilar cogió la cesta del gallo y la lanzó al jardín. Luego recogió los puñados de grano sucio y los tiró. La abuela dijo en voz baja: «Señora, soy yo. El gallo es de mi casa. Lo acabo de traer. Lo metí en la cesta, pero se las ha arreglado para salirse». Pilar, que estaba furiosa por tener que limpiar el estiércol del gallo que había manchado su grano, logró decir una sí a regañadientes y se metió en casa. La abuela, titubeante, añadió: «Como mi hija ha tenido a la niña, le hemos traído un capón para que lo preparen». Pilar la cortó en seco: «Estoy muy ocupada, que lo haga Ismael por la noche». Dicho esto, volvió al patio a secar el grano, refunfuñando por dentro: «¿Acaso aquí nos faltan gallinas? Tener que traerlo desde Extremadura. Y encima me ensucia todo el grano. Si me diera dinero, podría comprar lo que quisiera». Dentro, Alba lo había oído todo. Le dijo a su madre que se tumbara a descansar con la niña, y bajó a la cocina a poner agua a calentar. Poco después, madre e hija sacrificaron el capón, y la abuela lo preparó guisado con pimienta. Por la tarde, Pilar amontonó el grano, y con una escoba de ramas levantó una nube de polvo. La abuela, al verlo, salió corriendo a recoger la ropa de su hija y su nieta que estaba tendida fuera. «Señora, espere a que quite la ropa de la niña, que con tanto polvo se va a poner mala». Pilar, que estaba de los nervios, le espetó: «Polvo o no, seguro que está más limpia que en muchas otras casas». A la hora de la cena, la abuela le dijo a Ismael que sirviera el pollo en un plato. Pilar lo impidió: «Yo no como pollo. Vosotras comedlo». Arturo, sorprendido, dijo: «Pero si a ti te encanta, ¿por qué ahora no quieres?». Pilar no respondió. Solo le lanzó una mirada fulminante, y se dedicó a comer su pescado en salsa. Madre e hija terminaron su plato de arroz a duras penas y se fueron a su habitación. La abuela tenía pensado quedarse unos días con su hija, pero en aquel lugar no era bienvenida, así que no tenía motivos para quedarse. Se sentó en silencio a mirar a Alba, sintiendo una pena inmensa por ella. ¿Y ahora qué? ¿Tendrá que soportar el desprecio de su suegra el resto de su vida? Aunque Ismael y su mujer insistieron, la abuela no se quedó. A la mañana siguiente, temprano, le pidió a su yerno que la llevara a la estación de autobuses para volver a Extremadura. La pequeña Luna cumplió 6 meses y a Alba se le acabó la baja por maternidad. La pareja habló con los padres de Ismael para pedirles que cuidaran de la niña mientras ella iba a trabajar. Los primeros 6 meses, Alba solo trabajaría en horario de oficina. Cuando la niña cumpliera 1 año, tendría que empezar a hacer horas extras. Luna era una niña muy buena con su abuela. Comía, dormía, y parecía un cachorrito satisfecho. Alba tenía que levantarse temprano para ir al mercado, dejar comida en la nevera, preparar la papilla de la niña y luego irse a trabajar. Por la noche, la bañaba, le daba de cenar y, cuando se dormía, aprovechaba para hacer todas las tareas de la casa hasta altas horas de la noche. La vida era dura, pero Alba no pedía más. Era feliz viendo crecer a su pequeña día a día. Ese año, en Navidad, Luna ya tenía más de 2 años. Cuanto más crecía, más se parecía su rostro dulce al de Ismael. Una vez, Alba, abrazando a su hija, le dijo en broma: «Las niñas que se parecen a su padre tienen mucha suerte en la vida, ¿sabes?». Pilar, con una mueca, comentó con sarcasmo: «Sí, claro, hay muchas que se parecen a su padre y son más pobres que las ratas». Desde ese día, Alba nunca más volvió a hacerle carantoñas a su hija delante de su suegra.
El día de Año Nuevo, Ismael y Alba se afanaron en la cocina preparando la comida de celebración. Después de la comida, Pilar bajó la fuente a la mesa. Toda la familia estaba sentada. Pero Alba seguía corriendo de un lado para otro. Que si faltaban platos. Que si faltaban cucharas. Que si había que traer los últimos platos de la cocina. A la hora de comer, Pilar apenas probó bocado y dejó los cubiertos diciendo que la comida estaba muy grasienta y no le entraba. No se olvidó de advertir a su marido: tú come menos grasa. Te atiborras de fritos y luego, con el colesterol por las nubes. A ver quién te cuida. Pero mujer. ¿Los chicos se han pasado la mañana cocinando y no vas a comer? Por un día de fiesta no te vas a morir. Allá tú. Yo no te lo prohíbo. Dicho esto, se levantó y se fue a su habitación a ver la televisión. Todos en la mesa se miraron. Después de tanto trabajo y con el estómago vacío, la comida se les había atragantado y se les quitaron las ganas de comer. Ismael y Alba se pusieron a recoger. Luna tenía muchas ganas de ver la televisión, pero no se atrevía a sentarse junto a su abuela. Revoloteaba por la cocina mientras sus padres recogían y fregaban los platos, esperando a que su madre terminara para que le pusiera en el móvil el vídeo del patito que abre las dos alitas. El 2 de enero, mientras la pareja se preparaba para ir al pueblo de la familia materna, la madre de Alba llamó para dar la noticia. Su padre acababa de fallecer. Alba rompió a llorar. Desde que se casó, solo había ido a su pueblo una vez cada varios meses. Últimamente, ocupada con la familia de su marido y criando a su hija, tampoco había podido ayudar económicamente a sus padres. Su padre llevaba años enfermo, y solo su madre lo había cuidado. De vez en cuando, su hermana mayor iba a darle algo de dinero a su madre, pero enseguida tenía que volver a su propia casa. Mientras metía ropa en una bolsa, Ismael le dio la noticia a sus padres. Pilar exclamó: «Vaya, morirse en plenas fiestas. ¡Qué mala suerte! Vais a ir allí y a traer la mala suerte a toda la casa». Arturo frunció el ceño. «¿Pero qué dices? Llama ahora para pedir un coche y ve con ellos. Hoy me toca guardia en el trabajo. En estas fechas no puedo cambiar el turno. Ya me las arreglaré para ir a dar el pésame más adelante». Pilar alzó la voz. «De ninguna manera. ¿Quién va a querer llevar a nadie a un funeral en plenas fiestas? Les traeríais la mala suerte para todo el año. Además, yo no voy. Nadie va a un funeral el 2 de enero. Arturo, con la cara congestionada de ira, pero todavía con voz suave, instó a la pareja. «Id vosotros con la niña para ayudar a la abuela. Nosotros ya nos organizaremos para ir después». Pilar gritó: «Ya he dicho que no voy. Con que les mandéis unos cientos de euros para el pésame, es suficiente. ¿Acaso es alguien importante para que le des tanto bombo?» En todos sus años de matrimonio, Arturo nunca le había levantado la voz a su mujer, pero ese día no pudo más. Esperó a que la pareja se fuera. Y con la cara roja, dijo en voz alta, casi deletreando las palabras: «Ya está bien de ser tan miserable. ¿Por qué el año pasado, cuando murió el abuelo de tu primo, el 4 de enero, sí que fuiste al velatorio? El respeto a los muertos es sagrado. Y es tu consuegro». Dicho esto, fue a su habitación. Cogió el teléfono y llamó al trabajo. Poco después, salió y le dijo a su mujer: «Si falto hoy y mañana me despedirán. Pero he decidido faltar de todas formas. Cuando vuelva de dar el pésame, hablaremos tú y yo». Dicho esto, salió a pie a la carretera principal para coger un autobús. Después de 3 horas de viaje, tuvo que coger un taxi para llegar a casa de su consuegra. Cuando llegó, ya era más de mediodía. La familia se preparaba para el responso por el difunto. Ismael, al ver a su padre, corrió a su encuentro. Arturo mintió diciendo que ya había comido. Durante toda la tarde, Arturo se encargó de cuidar de la pequeña Luna para que la pareja pudiera ocuparse de todo. Menos mal que estaba el abuelo. Si no, la niña no se habría separado de su madre y no habría parado de llorar. Terminado el velatorio, Arturo pensaba marcharse, pero Luna se aferró a él llorando a gritos. Así que tuvo que quedarse hasta la noche. Y luego Ismael lo llevó a la estación de autobuses. Arturo llegó a casa a las 10 de la noche. Pilar había cerrado la puerta y apagado las luces. La llamó por teléfono y la oyó sisear desde dentro de la casa. «Si has ido a traer la mala suerte, vete por donde has venido. Ir a un funeral el 2 de enero para traer la desgracia a casa todo el año». Sin dudarlo un segundo, Arturo dio media vuelta y salió a toda prisa. Al salir del callejón, atajó por el campo hacia la casa de la señora Maite, en el pueblo de arriba. A la mañana siguiente,
Los vecinos vieron a Pilar volver en bicicleta de algún sitio, con la cara hinchada como una hogaza y el pelo revuelto. Mientras pedaleaba, no paraba de maldecir. Hija de mala madre, ya te enterarás. La noche anterior, después de insultar a su marido y ver que no volvía, Pilar salió a abrir la puerta pero no lo encontró. Furiosa, lo llamó por teléfono y él le dijo: «Duerme, mañana hablaremos». Ella pensó que estaría en la empresa. Un mal presentimiento la invadió. Temprano por la mañana, fue en bicicleta a preguntar, y le dijeron que lo habían despedido el día anterior. Salió, enfadada, pensando dónde habría podido dormir. Entonces se encontró con una conocida que iba al mercado. Después de contarle lo sucedido, la otra le dijo: «Pues entonces estará en casa de la Maite, la de la limpieza». ¿No te habías enterado? La Maite de la que hablaba era una mujer soltera que vivía en el pueblo de al lado y tenía más o menos la misma edad que Pilar. En su juventud, había sido voluntaria y enfermera en el ejército. Al volver al pueblo, trabajó en el hospital comarcal. Ahora, jubilada, trabajaba como limpiadora en el centro de salud del pueblo. Tenía su pensión más el sueldo extra. Y como vivía sola, su vida era bastante estable. Al oír esto, Pilar se subió a la bicicleta y pedaleó a toda velocidad hasta la casa de Maite. Los dos estaban sentados en casa, charlando animadamente. Pilar apoyó la bicicleta y se abalanzó sobre ellos, soltando una retahíla de insultos. De paso, cogió un vaso de agua de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Maite, pálida como un muerto, balbuceaba sin poder articular palabra. Arturo, muy tranquilo, dijo: «Vete a casa, luego hablaremos». Pilar, enloquecida, no paró de insultar y se abalanzó sobre Maite, abofeteándola sin piedad. Fue entonces cuando Arturo gritó: «Para allá. Esto no es un lugar donde puedas pegar e insultar a quien te dé la gana. Durante años solo te ha importado una cosa: el dinero. Pero aquí no hay nada que ver con el dinero. Te lo digo por última vez. Sal de aquí ahora mismo». Pilar se echó el sombrero a la espalda, se secó con la manga la espuma que le salía de la boca, y salió a trompicones a por su bicicleta, pedaleando como una loca de vuelta a casa. Pilar sentía un calor abrasador, como si 1000 fuegos la estuvieran consumiendo. Se encorvó y pedaleó con todas sus fuerzas, sin dejar de maldecir y jadear. Al llegar a casa, tiró la bicicleta con violencia. Luego, sacó las llaves, abrió la puerta y entró. «Te vas a enterar», pensó. «Hoy te mato. No te dejaré vivir en paz». «¿Te atreves a pasar la noche con esa mujerzuela?». Pero cuanto más esperaba, más se retrasaba él. Al mediodía, sintió un hambre atroz. Desde la mañana, ocupada en buscar a su marido y en la pelea, se había olvidado de comer. Otros días, cuando todos estaban en el trabajo, al menos tenía a la pequeña Luna para gritarle. Hoy, sentada sola en una silla, la casa estaba tan silenciosa que le helaba la sangre. De repente, rompió a llorar de rabia. Estaba a punto de llamarlo por teléfono cuando él llegó. Como un altavoz que de repente se pone al máximo volumen, Pilar se puso a chillar. «¿Por qué no te quedas en su casa? ¿A qué vienes aquí a dar la cara?». Desvergonzado. Arturo sintió ganas de abofetear aquel altavoz, pero se contuvo, se sentó en una silla y dijo con calma: «Nuestros hijos ya están casados y tenemos una nieta. Nuestras obligaciones han terminado. A partir de hoy, tú y yo nos separamos. Ya he redactado la demanda de divorcio. Fírmala». Los ojos de Pilar se inyectaron en sangre. Con el estómago vacío y el cuerpo agotado, todavía gritó con todas sus fuerzas: «Ni lo sueñes. ¿Firmar para que te vayas con esa fulana? Pues vete si te atreves. Te denunciaré por adulterio». Arturo, hablando despacio pero con firmeza, dijo: «Haz lo que quieras. No tengo nada que objetar. A ti siempre te ha importado el dinero, no yo. Así que ahora me voy. Solo me llevaré mi ropa. La casa, las tierras, todo es tuyo. Cuando vuelvan Ismael y su mujer, se lo explicaré todo. Pues firmo ahora mismo. Y no te atrevas a pedir ni un céntimo de esta casa». Cuando él se fue, Pilar ya no gritaba como antes. Se quedó sentada en silencio en una silla en medio de la casa. Durante el tiempo que Arturo trabajó como vigilante en el centro de salud, conoció a Maite, la limpiadora. Allí, los dos solían charlar y confiarse sus problemas, haciéndose muy amigos. Muchas veces, cuando estaba triste, Arturo le contaba sus problemas personales a Maite. Como si se entendieran y compadecieran mutuamente, su afecto fue creciendo. Habían quedado a tomar algo varias veces. Pero esa era la primera vez que él se quedaba en casa de ella. Maite no quería interferir en la vida familiar de Arturo.
Solo quería que fueran amigos, aunque lo quería mucho. Pero, como dijo Arturo, llegado a este punto, no podía vivir con Pilar ni un día más. Durante años, había aguantado y cedido, en parte porque ella era demasiado autoritaria, y él no podía imponerse, y en parte por la paz de la familia y de sus hijos. Esa mañana, Arturo salió de casa de Maite y fue a ver a un amigo. Gracias a una recomendación, consiguió trabajo como vigilante en el centro de salud del pueblo de al lado. Y en ese momento, con una mochila con su ropa, se dirigió a una habitación de alquiler cercana. Tenía pensado esperar a que volvieran sus hijos, divorciarse y luego irse a vivir con Maite. 3 días después, Ismael y su mujer volvieron a casa con la pequeña Luna. Pilar estaba sentada en una silla, con el rostro demacrado y profundas ojeras. Cuando Alba la saludó, le preguntó con voz áspera: ¿Habéis hecho el ritual de purificación antes de entrar? Alba salió corriendo al jardín. Cogió unas hojas secas y las quemó en la puerta. Ismael, con Luna en brazos, y Alba pasaron varias veces sobre el fuego antes de entrar en casa. Luna miró de reojo a su abuela y corrió a esconderse en su habitación. Pilar llamó a Ismael. Le señaló una silla y le dijo: «Tu padre», con la excusa de ir al funeral. En cuanto volvió a casa me escribió la demanda de divorcio, y se ha ido a vivir con esa solterona del pueblo de arriba. Todo es por vuestra culpa. Ismael y Alba se quedaron atónitos. Nunca habían imaginado que algo así pudiera ocurrir. Pilar continuó: «A partir de mañana, dividimos la casa. Vosotros usáis la puerta secundaria. La cocina es común. La luz, el agua y la niña son cosa vuestra. Yo trabajo para mí. No tengo nada que ver con nadie». Alba, con los ojos todavía enrojecidos de llorar, se sentía desolada. Su padre acababa de morir y ahora la familia de su marido se desmoronaba. Así que tuvo que dejar su trabajo para llevar y recoger a su hija del colegio. Pocos días después, encontró trabajo en un taller privado cerca de casa. La dueña, al conocer su situación, le permitió llevar a su hija a la guardería por la mañana, recogerla a las 4:30 de la tarde, y llevarla al taller para completar sus 8 horas de trabajo. Por la noche, al volver a casa, Alba cocinaba y comía en su habitación. Pilar no quería compartir nada con la pareja. Después del divorcio, Arturo se fue a vivir oficialmente a casa de Maite. Al principio, los hijos no querían aceptar la realidad, pero poco a poco se acostumbraron. Desde que Arturo se fue, Pilar vivía sola, comiendo a deshoras. De repente, empezó a echarlo de menos. Al ver los bonsáis que llevaban tiempo sin podar, se imaginaba la figura de su marido con las tijeras en la mano. Suspiraba para sus adentros. Arturo propuso llevarse a la pequeña Luna a casa de Maite. Así, Alba podría hacer horas extras. Y, al salir del trabajo, pasar a recogerla. De esta manera, él también podría ayudarles un poco. Así que la pareja siguió trabajando con regularidad. Cada mes, cubrían los gastos de la casa, el colegio de Luna y aún les quedaba para ahorrar un poco en su cuenta. Pilar se volvió mucho más callada. Iba y venía por la casa como un fantasma en pleno día. Si Alba quería decirle algo o darle algo, tenía que hacerlo desde la puerta. Muchas veces, cuando Alba le ofrecía fruta, pasteles o comida, ella nunca los aceptaba. Un día, le colgó una pequeña tortilla de patatas, bien envuelta, en el pestillo de la puerta principal, y le dijo: «Mamá, te he dejado esto aquí para que lo comas caliente, o fría, como más te guste». Por la noche, al volver del trabajo, Alba vio que el plato seguía en el mismo sitio. Se acercó, lo descolgó y lo desenvolvió. Pilar no había probado ni un bocado. Con una mezcla de pena y tristeza, tiró la tortilla a la basura. Desde entonces, Alba no se atrevió a ofrecerle nada más a su suegra, pero seguía sintiéndose culpable. Ella no ganaba dinero. No tenía tierras que cultivar. Últimamente, había oído a unas compañeras de trabajo decir que habían visto a Pilar recogiendo chatarra. Le contó esto a su marido. Y él le dijo: «Si es lo que quiere, déjala. Nunca nadie se ha atrevido a meterse en sus asuntos, así que lo mejor es no decir nada. Cuida tu salud, trabaja y gana dinero. Y no se te ocurra meterte con ella». A pesar de lo que decía, por el cariño que le tenía a su madre, Ismael intentó darle dinero varias veces. Pero ella no lo aceptó. «No lo necesito», decía. De repente, su carácter cambió de forma extraña. Una persona que valoraba tanto el dinero como Pilar, ahora rechazaba el que le ofrecían sus hijos. Todo el día, iba en bicicleta recogiendo chatarra y luego la vendía en el almacén de la entrada del pueblo. Por la noche, recogía unas verduras del huerto y cocinaba para ella sola.
La casa estaba en silencio de la mañana a la noche, hasta que se oía el parloteo de la pequeña luna. Pilar la miraba de reojo, pero nunca se acercaba a hablar con ella. Ese día, como de costumbre, la pareja fue a recoger a la pequeña luna. Arturo les pidió que se quedaran a cenar con ellos. Con voz afable les dijo: «Está bien que os esforcéis, pero tenéis que cuidar vuestra salud. Y no os olvidéis de vuestra madre. Está bien que os esforcéis». La pareja asintió. Antes de que se fueran, Arturo le dio a Ismael un pequeño paquete y le dijo: «De mi sueldo de vigilante ahorro un poco cada mes. Tu tía también tiene su pensión, así que no lo necesitamos. Guarda esto, que en algún momento os hará falta». Ismael y Alba entendieron que su padre todavía se preocupaba por Pilar y quería que usaran ese dinero para cualquier cosa relacionada con ella, pero se negaron a cogerlo. «Guárdalo, papá, que seguro que lo necesitarás más adelante. No puedes estar trabajando toda la vida. Nosotros tenemos dinero». Arturo y Maite vieron cómo el coche de la familia se alejaba por el callejón. Arturo suspiró. Cuando se casaron, tu madre se lo puso muy difícil. La pareja vivía junta. Y además del cariño, se tenían un profundo respeto mutuo, lo que los hacía muy felices. Pilar miraba una y otra vez hacia afuera, pero no veía a nadie volver. Ya era tarde. Justo en ese momento, oyó el ruido de un motor entrando en el callejón y la risa de la pequeña Luna. Se metió corriendo en el baño. La voz de Luna resonaba alegre. «Mamá, hoy la abuela Maite me ha dado un muslo de pollo. Dice que cuando sea mayor seré la más guapa del pueblo. Y el abuelo dice que pinto muy bien». Alba, haciéndole carantoñas, le dijo: «Vale, cariño. Ahora ve a dar las buenas noches a la abuela». Luna asintió y estaba a punto de ir, pero Ismael la detuvo. «Ya es tarde, seguro que mamá está durmiendo. Déjala descansar». Dicho esto, cogió a su hija en brazos y entró en la casa con voz suave. «Venga, Luna, a cambiarse y a dormir». Pilar, tumbada en la cama, sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos hundidos y arrugados y mojaban la almohada. «Vosotros vivid felices, que a esta vieja no le importa». De repente, se secó las lágrimas y pensó: «Mañana hay una fiesta en casa del señor Seis, en el pueblo de arriba. Seguro que habrá muchas latas y botellas para recoger». Las cosas que parecían basura también tenían su valor, por pequeño que fuera. Como Alba, a la que siempre había considerado un estorbo, pero que ahora sabía que nunca había tenido la intención de abandonarla. Y también sabía que no tenía cara para aceptar su dinero. Por eso, había encontrado la manera de ganárselo por sí misma. Hierro viejo, chatarra. Salvo los días de lluvia y viento, la gente oía aquella voz, larga y penetrante, recorriendo los callejones de aquel pueblo rural. Esperamos que esta historia os haya transmitido profundos valores humanos. El hogar es donde la tormenta se detiene tras la puerta. Abramos nuestros corazones para acoger las cosas maravillosas que nos llegan. Démonos a nosotros mismos y a los que nos rodean la oportunidad de amarnos. Confiemos en que después de la tormenta siempre sale el sol. Mientras nos dirijamos siempre hacia lo bueno, la vida nunca nos abandonará. Contadnos vuestras historias y opiniones sobre este relato en la sección de comentarios. Finalmente, un saludo y hasta la próxima.